Pues la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, gloria a Dios. Mis amados hermanos, aquí vemos este maravilloso libro y estas maravillosas palabras que dio nuestro Señor Jesucristo al ser ascendido a los cielos. Aleluya. Este libro lo escribió Lucas. Lucas, que es el autor del tercer evangelio con su mismo nombre. Y es el autor de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Ambos libros lo escribió dirigido a Teófilo y por supuesto a nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Se cree que Teófilo era una persona muy importante, creyente y gentil. Lucas era amigo y colaborador del apóstol Pablo. Acompañó al apóstol en muchos de sus viajes. Fue testigo ocular en Libia cuando lo seguía una mujer con un espíritu de pitón gritándole: estos son los siervos del Altísimo, estos son los siervos del Altísimo. Y Pablo, cuando pudo discernir que lo que tenía era un espíritu de pitón, reprendió al espíritu y salió al instante de ella. Amén. Allí fueron encarcelados y fueron golpeados. Amén. Entonces, mis amados, también Lucas estuvo con Pablo durante su encarcelamiento en Roma. Lucas era médico de profesión. Por eso es que él habla tan bien y por esa educación él tiene esos escritos tan maravillosos como él hizo, con fecha, lugar, con cada detalle como lo hizo Lucas. Se dice que él estudió, posiblemente haya estudiado en Tarso, en la Universidad de Tarso. De ahí es donde que conoció a Pablo desde pequeño, desde su juventud. Él nació natural de Antioquía de Siria y lo más lindo, no era judío, sino gentil. Y su estilo literario nos da la prueba que era un griego con un gran conocimiento del libro de la ley, de la versión griega de los 70, y era un gran conocedor de las tradiciones judías. Amén. El libro de los Hechos fue escrito con los eventos clave de la historia cristiana primitiva. Aquí nos narra cómo se proclamó la fe en el mundo mediterráneo. También es la continuación de la historia de Jesús que Lucas inició en su evangelio. Los Hechos de los Apóstoles comienzan con el relato de la ascensión de Jesús a los cielos. Mientras él bendecía, lentamente desaparecía en el cielo, mis amados hermanos, rodeado de una gran nube, la nube de gloria, el Shekinah, aleluya, gloria a Dios. La asunción de Jesús es el acontecimiento más importante para la iglesia y para la historia primitiva y para todos nosotros hoy en día. Los discípulos, en obediencia, ¿qué hicieron? Se fueron a Jerusalén, que estaba a una distancia de 1 kilómetro, y allí sacaron el sucesor de Judas. Estaban 120 reunidos, 120 personas reunidas, imagínense ustedes, en un aposento alto.
Y ahí reunidos estaban compartiendo su amor por Dios, confiando y esperando ¿en quién? En la promesa que ya sabían que el Padre le había dicho, porque ellos sabían que para hacer esa labor que Dios les mandó a hacer, que Jesucristo les mandó a hacer, ellos no podían solos. Ellos esperaron unánime en oración, orando. Y pasado 10 días, hubo un estruendo en los cielos, un sonido, un viento recio sopló fuerte, el viento. Y vino, ¿qué fue lo que vino? El Espíritu Santo, aleluya. Y todos fueron llenos, aleluya. Fue 10 días después de la ascensión de Jesús a los cielos. 50 días de las Pascuas, que se celebran las primicias de las cosechas de trigo. El día de Pentecostés, en los rituales judíos de aquel tiempo, la primera gavilla de cebada cosechada era presentada a Dios en las Pascuas. Pero el día del Pentecostés, las primicias de la cosecha de trigo eran presentadas a Dios. Así que se llamaba también el día de la primicia, aleluya. Y el día que fue dada a Israel, a los judíos, la ley, aleluya. También este día era reconocido como el Shimashá Torah, o gozo de la ley, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios con eso? Con la llegada del Espíritu Santo, mis amados hermanos, a partir de ese momento fue el inicio de la iglesia primitiva. En ese momento los apóstoles comenzaron a predicar con valentía, con mucha fuerza, el testimonio de la resurrección de Jesús. Ese testimonio que Jesús mismo lo iba confirmando a través de su Espíritu Santo, con muchos milagros poderosos, maravillosos que se realizaban en nombre de Jesucristo. Estos milagros y testimonios trajeron mucha consternación en Jerusalén. Sobre todo, ¿sobre quién? Sobre los que mandaron a matar a Jesús, sobre los que tuvieron la culpa de que el Mesías muriera, aleluya. Ellos estaban trastornados porque ese ministerio, como le llamaban los del camino en el principio, aumentaba cada día más y cada día más. Y los apóstoles hacían señales maravillosas y el Sanedrín estaba como loco. Le llegó su peor pesadilla, lo que más temía le sucedió. Ellos mandaron a matar a Jesús para quitarse a Jesús de arriba, pero su pesadilla acababa de comenzar, aleluya. Hubo una gran oposición, pero sin embargo, esa gran oposición que trajo una persecución de parte del Sanedrín, encabezado en la figura de Saulo de Tarso, lo único que hizo fue que el evangelio de Jesucristo se extendiera más rápidamente a Judea, Samaria y todo el mundo mediterráneo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo eres. ¿Cuál era el objetivo de Lucas en este maravilloso libro? Que para mí, en especial, el libro de los Hechos de los Apóstoles, yo lo llamaría o lo llamo el libro de los Hechos del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Pues este objetivo que él tenía, ¿cuál era? Pues transmitirle a Teófilo y a los romanos y a todos los que leyeran que el cristianismo no es peligroso. Que algunos oficiales ya habían creído. Algunos oficiales romanos habían creído que el cristianismo es inocente, que los jueces no pudieron encontrar una base para enjuiciar a la gente, pero aún así lo hicieron, que el cristianismo es legal.
como el verdadero cumplimiento del judaísmo, que era una religión aprobada por el Imperio Romano. Y lo más importante, que todas las apariciones a la resurrección de Jesucristo, su milagro, no fueron fantasía, ni el resultado de una ilusión de nadie, sino una evidencia sólida que exige fe. Y que más adelante Pablo describe que muchas de esas pruebas que hizo Jesús en la resurrección, que apareció dando pruebas ineludibles, se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y muchos vivían aún en ese tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, antes de subir a los cielos, los discípulos le preguntaron a Jesús lo que yo le llamo la pregunta del millón. Sí. La pregunta del millón. ¿Cómo así? Sí. Sí, porque cuando Jesús empezó a salir y a ver los milagros, y la gente empezaron a comentar, ese es el Mesías. Otros decían que él hacía milagros por Beelzebú. Pues los que creían decían, wow, llegó el Mesías, el que nos va a libertar, él va a restaurar el pueblo, él va a quitar a los romanos y lo vamos a proclamar como rey. Y Israel va a ser una nación libre de explotación de los romanos. Aleluya. ¿Y qué fue lo que le preguntaron los discípulos? ¿Restaurará en este tiempo el reino de Israel? Mis amados hermanos, cuando vamos a la tele, a la traducción, la pregunta que le dicen al lenguaje actual es: Señor, ¿no cree que este es un buen momento para que le dé a los israelitas su propio rey? Porque acuérdense que estaban gobernados por los César, bajo del rey César, llamado César, aleluya. Entonces, Jesús le dijo que no era el tiempo, que a ellos no les tocaba conocer lo que iba a hacer el Padre, aleluya. Pero cuando vemos bien este verbo restaurar, miren bien, ellos esperaban un reino político y territorial, no un reino espiritual. Israel esperaba un reino nacional que se estableciera ya de inmediato. Por eso es que ellos hicieron la pregunta, porque los discípulos israelitas al fin y hebreos sabían muchas profecías del Antiguo Testamento, donde se describía que el renacimiento espiritual y la nación de Israel iba a surgir. Y ellos pensaron que era el momento, mis amados hermanos, pero no fue así, mis amados hermanos. La independencia del pueblo de Israel fue restaurada 2000 años después de la muerte de Cristo. ¡Ay, santo! ¿Saben qué? El día 14 de mayo de 1948, cuando expiró el mandato británico, y fue restaurado, establecido formalmente el Estado judío de Israel como nación después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos estudiosos de la Biblia han utilizado la refundación de Israel para establecer el reloj de los fin de los tiempos. ¿No han oído esa frase? Israel es el reloj profético. Aleluya. ¿Por qué? Porque ahí en Israel fue donde se dieron todas las profecías. Aleluya. Todas las profecías que estaban en la Biblia. ¿Dónde fue que se dieron? Entonces, cada movimiento, cada cosa que ocurre en Israel, en la Palestina, en Israel, en toda la área de Palestina, hay profecías que aún no se han cumplido y debemos de estar pendientes. Por eso que se le dice que Israel es el reloj profético. Aleluya. Aleluya. Hay muchas profecías que nos llevan cuando viene la segunda venida. Muchos pensaron que con este
nuevo estado judío, que ya venía Cristo, porque hubo una mala interpretación de que Jesús dijo que la generación vería la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, pero no fue así, porque una generación dura, según la Real Ciencia Académica, 30 años. Y han pasado de 1948 a esta fecha 77 años. ¿En qué fue que se equivocaron? Porque Jesús dijo que todos los acontecimientos que acontecerían, se iba a ver la luna manchada de sangre, iban a ver todos esos acontecimientos, iban a pasar uno detrás de otro, inmediatamente. No iban a estar alejados como han pasado algunos acontecimientos que no han sido lo que verdaderamente profetizó el Mesías a su discípulo. Aleluya, aleluya. Miren, mis amados hermanos, el Señor nos dio una tarea antes de subir a los cielos. Y no fue solamente a los discípulos de él, a los apóstoles y a los que lo rodeaban a él. No, 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 no. Eso está ahí para ti y para mí. El Señor nos ha dicho en su santa palabra que debemos de ir a propagar el evangelio, mis amados hermanos, a toda criatura. La pregunta es, ¿estás haciendo el mandamiento que Dios te ha dado a ti como cristiano? Está hablándole al vecino, está hablando en tu trabajo, está hablando en cada oportunidad que se te presenta sobre Jesús, sobre el reino de Dios. ¿Tú has sido lleno del Espíritu Santo? Porque, mis amados hermanos, Jesús dijo algo muy claro. Para llevar el evangelio a toda la parte de la tierra, no podemos solo, mis amados hermanos. No es con nuestra fuerza. Cuando el Espíritu Santo llegó al Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo. Habían 120 personas en un cuarto, en el aposento alto, tal vez llorando, gimiendo, que su maestro, perdieron su maestro. Me imagino, vamos a meternos en esa historia, chama. Imagínense esa gente llorando y diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y han pasado varios días y no han llegado esa promesa. ¿Cómo vamos a hablar? Si ahora no tenemos al maestro, ¿cómo vamos a hablar del evangelio a este pueblo tan rebelde? A este pueblo que nos apedreó, a este pueblo que dijo, crucifiquen a Jesús, aleluya. Vamos a una muerte segura. Vamos a una muerte segura, nos van a matar igual que a Jesús. Ellos seguro que estaban consternados, llorando y diciendo no podemos. Eran 120, mis amados hermanos. Ellos decían no podemos. Estaban llorando y pidiéndole al Padre, orando. Pero 10 días, aleluya. Pero 10 días después vino ese viento recio que sopló y llenó toda la ciudad, aleluya. Sopló ese viento, ese aire. Y fue la llegada del Espíritu Santo, el cumplimiento a una profecía. Es en el Antiguo Testamento. En Oseas, el Espíritu Santo es el que te lleva a toda verdad. El Espíritu Santo fue el que llevó a toda esa persona, a Pedro, ya con mucho miedo, tal vez. Porque nadie quiere morirse, nadie quiere que lo apedreen. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre de ti, aleluya, Él te guía a toda verdad, Él te da la fuerza, Él comienza a fortalecerte y Él te dice lo que tú has de hacer, aleluya.
nació la iglesia primitiva hace más de 2000 años. Muchos milagros acontecieron y muchos milagros hoy en día, aunque muy poco, siguen aconteciendo. ¿Por qué no hay tantos milagros como había en el Antiguo Testamento, como lo había en la nueva iglesia primitiva? ¿Por qué? Porque no buscamos de la presencia del Espíritu Santo. Porque, mis amados hermanos, no es con tu fuerza, no es con tu fuerza, no es repetir en vano el nombre de Jesús, es tener a ese que en el principio se movía sobre las faz de la tierra, al Espíritu Santo de Dios. Ese es el de la fuerza, es el de los milagros, ese es el que nos guía, es el que nos hace ser más que vencedores, porque estamos en Cristo Jesús. Los discípulos se quedaron en Jerusalén, gozosos. Ya ese Pedro cobarde que negó a Jesús ya no existía. Ahora había un Pedro restaurado, valeroso, predicando valientemente y diciéndole en la cara a los del Sanedrín, a los príncipes del pueblo, a los espirituales que debían defender al pueblo, que Jesucristo era el Mesías esperado, el Mesías profetizado. Aleluya. Ese Pedro, esos discípulos ya no tenían miedo, ya querían hablarle a todo el mundo, pero pasó algo. Jesús le había dado una orden: quédense en Jerusalén hasta que llegue el Espíritu Santo, y después me serán testigos por toda Samaria, por toda Jerusalén y por todos los confines de la tierra. Amén. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasó? Los discípulos se quedaron en Jerusalén. Se quedaron en Jerusalén, en la comodidad de Jerusalén. Y es verdad que estaban haciendo milagros, es verdad que estaban propagando la palabra, es verdad, en un solo día se juntaron 5,000 almas. Imagínense la cantidad de personas, casi media Jerusalén se había convertido prácticamente. Pero que el mandato de Jesús es que fueran a propagar el evangelio. Y se quedaron. ¿Y qué sucedió? Sucedió que se levantó una tormenta, una gran persecución en la persona de Saulo de Tarso. Comenzó a encarcelar a todos los judíos, a esa secta, como la llamaban, a esa secta, a los del camino. Comenzaron a enjuiciarlo, a matarlo, aleluya, a llevarlo a los circos romanos. Mis amados hermanos, entonces, ¿qué pasó? Que tuvieron que salir corriendo y se fueron a Samaria, se fueron por todos los confines de la tierra a proclamar el evangelio de Dios. Aleluya, mis amados hermanos. No espere que se levante una tormenta para hacer la voluntad que Dios te ha mandado hacer, mis amados hermanos. Porque cuando no hacemos la voluntad que el Padre nos ha mandado hacer, mis amados hermanos, comienzan a levantarse tormentas. Comienza el adversario, automáticamente a usted le abre la puerta y le invita a entrar. ¿Por qué? Porque a veces caemos en desobediencia. Ay, no, el Señor me perdona. Hoy no, mañana, hoy no, hoy estoy cansada, hoy no, hoy voy a darle prioridad a mis hijos, no, hoy voy a ver a mi familia. Entonces cuando se levanta la tormenta, venimos corriendo, nos arrodillamos a pedirle perdón a Dios. Pero el Padre en su infinita misericordia nos perdona, nos lava, nos limpia, nos da
un anillo que significa poder, y nos pone un vestido nuevo y nos vuelve a restaurar. Aleluya, mis amados hermanos. Pero yo les digo algo, mis amados hermanos. No espere que se levante en la tormenta para hacer la voluntad de Dios. Hoy puede que sea tarde. Mañana puede ser que sea tarde. Acuérdense que la llegada del Señor está a la puerta. Es inminente. Aún no ha llegado porque está esperando por muchas almas a que se arrepientan. Dios es tan misericordioso. Dios quiere salvar tu alma. Y Dios quiere usarte para traer más alma al Evangelio, para que las personas sean salvas. Nuestro Dios es amor. Nuestro Dios es amor. Nuestro Dios nos ama celosamente. Tal al punto que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Dios es amor. Dios nos ama celosamente. Dios quiere decirte, te amo, hijo mío. Ve y habla de mí. Ve y testifica lo que Dios ha hecho contigo. Ve. Dile a esa persona que yo lo voy a restaurar. Que aunque yo aborrezco el pecado, porque yo soy un Dios santo, yo te amo a ti, que eres un pecador. Y yo te estoy llamando hoy diciéndote, ven a mis brazos. No importa lo que tú hayas hecho, yo te perdono. No importa. No creas que tú no eres digno. Nadie es digno, pero todos somos dignos, no por nuestras obras, sino por la obra que hizo Jesús en la cruz. Aleluya. Dios te quiere salvar. Escúchame bien, tú que me estás oyendo. Dios te quiere salvar. Dios te quiere restaurar. Dios quiere que tú seas, que tú tengas todo, que tú seas feliz, que tengas buena salud. Solamente Dios te dice, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. No comparto mi gloria con nadie, dice el Señor. Déjame entrar, déjame restaurarte. No es con tu fuerza. Ven tú a mí, tú que estás cansado, tú que estás tan cansado de esta vida, tú que estás cansado de tanto trabajo y de tanta vanidad. Ven a mis brazos que yo te voy a hacer descansar. Yo te voy a dar esa paz que el mundo no te da ni te va a dar. Muchas personas buscan el alcohol y las drogas para buscar una alegría. Lo que están buscando es gozo, paz. Pero cuando esos efectos se van, tu estado está peor que antes. Te quieres morir. Tú dices, ¿para qué vivo? ¿Para qué trabajo tanto y tanto y tanto si nunca tengo dinero? ¿Para qué si tengo tanta deuda? ¿Para qué vivir? Mis amados hermanos, hoy Jesús te dice, ven a mí, que yo te voy a descansar, te voy a hacer descansar, te voy a dar ese gozo y esa paz. Yo lo voy a hacer todo por ti. Descansa en mí, te dice el Señor en esta hora. Ven a mí. Ven a mis brazos, entrégame tu corazón, entrégame tus pensamientos, entrégame tu casa, que yo te voy a restaurar. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos seamos salvos. Por eso Él mandó a su Hijo. Aleluya. Mis amados hermanos, la llegada del Maestro, la segunda venida, el rapto de la iglesia,
Cada día que pasa es más inminente. Hay señales y señales y señales. Recuérdense que las señales principales llegarán, tal vez llegarán en el mismo día, o en 2 días, o en 1 hora ocurrirán. Y si no tenemos la lámpara llena, si no estamos veramente buscando de Dios en su santidad, podemos perdernos de ese rapto. Imagínense lo difícil que nos está yendo ahora mantenernos en santidad. Imagínense si Jesús viene y se lleva a su iglesia y usted se queda. Años de tribulación, 3 años y medio de tribulación, sufriendo ataques, sufriendo persecuciones y sufriendo y sufriendo. No vale la pena, ¿verdad que no? No vale la pena, ¿verdad? Entonces, busca a Dios. Él te quiere restaurar, Él te quiere limpiar y sobre todo, mi amado, te repito, no espere que venga a tu vida una tormenta para buscar o hacer la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga, mi amados hermanos. Recuérdense que Cristo viene pronto. Shalom, shalom, shalom. Bendiciones.